Paisajes de todos, de las mismas aves. Sí, porque bien dice que las aves del cielo no trabajan y comen, y no construyen ni tienen a dónde dormir. Sí, entonces el paisaje es hasta del insecto más ínfimo. Y yo les digo una cosa, en mi sentir, en lo que he leído y aprendido, todos somos uno. Un humedal es un ecosistema acuático que tiene un flujo lento de agua, es decir, tiene unas características de laguna. Normalmente son zonas de desborde de los ríos que mitigan las crecientes y disminuyen las posibilidades de inundaciones. Hace muchos años los muiscas adoraban el agua porque decían que nosotros veníamos del agua y para ellos el agua era un ser vivo. Los humedales y las lagunas son los úteros sagrados de la madre tierra. Entonces son como nuestro vientre, como nuestro útero. Cuando las mujeres tenían los bebés, se recolectaba la placenta. Entonces se llevaba en una vasita así de barro, se recogía esa placenta y eso se llevaba y se sembraba cerca a la madre laguna. Y era para agradecerle a la madre laguna. Hicimos los papeles para que nos asignaran un apartamento porque pues todo era interés social. Me acuerdo tanto que la psicóloga que hacía la entrevista, ella no permitía que uno escogiera el apartamento, sino ella señalaba en un plano a dónde te tocaba. A nosotros nos tocó en esta parte trasera, frente al humedal. Bueno, en esos ejercicios algún vecino, alguien me comentó que él había entrado al humedal y había visto unas aves de pico azul, de pico rojo, que unos plumajes fenomenales. Pero había un pequeño detalle. Veían que entraban volquetas a diario, dejar escombros encima del humedal. Con los desechos de la constructora, del mismo compartir suba. El mantener estos humedales es importante porque cumplen una función de ser reservorios de flora y fauna que en algunos casos son en este momento endémicas. Son áreas receptoras de un mundo de especies de aves migratorias. Venía acá todos los domingos, ¿sí? Con los perritos a visitar acá esta zona, a encontrarme con una casa. Todo eso era sembrado de papa. Se encontraba uno con grupos de jazz aquí ensayando. Pero de un momento a otro empezaron a aparecer banderas anaranjadas y pues nos llamó la atención. Y una sala de ventas de apartamentos y me acerqué a averiguar y claro, efectivamente tenían planteado construir un conjunto de apartamentos de 5 pisos y dije, bueno, y al lado del humedal, dije, pero ¿cómo así? Pues todos nos pusimos pilas. En la sala de ventas habían varios niños y familias también y les estaban exponiendo el proyecto. Entonces yo me acerqué y en ese momento pues yo les dije que no me parecía adecuado ese proyecto, pues porque esto es un potencial natural para el distrito. Entonces yo le preguntaba a los niños, ¿ustedes conocen los patos canadienses? Y ellos no sabían. ¿No? Resulta que si aquí se construyen esos edificios, esos patos se van a ver afectados. Entonces el celador me sacó a la fuerza. Cuando llegan los españoles, cuando llegan los peninsulares, más que españoles, vienen a explorar y vienen a mirar posibilidades de recursos.
Ahí es el primer momento de fractura con el territorio. Cuando llegan los peninsulares, lo primero que se sienten extrañados es por las costumbres que tienen los muiscas de sumergirse en las aguas todos los días. Escuché el llamado de auxilio de los amigos elementales que viven en el humedal. Ese día salí armado con una cámara y armado con un revólver. Devolví a las 2 volquetas al campamento base porque ellos dijeron que era con el ingeniero residente de obra. El señor me atiende y me pregunta que quién era. Entonces yo le dije que yo era el coordinador del comité ecológico, que no había comité ecológico. Entonces él me contesta que esos terrenos son de la constructora y que en los terrenos de él hace lo que se le da la gana. Y yo le contesto que esos terrenos no son de la constructora, que son espacio público y que él está en calidad de invasor. A la hora venían como 4 o 5 guardas con pastores alemanes, venían las volquetas y una retroexcavadora que era la que empujaba el material. Se reunieron y dijeron, estas volquetas malvadas nos van a matar, no podemos dejarnos vencer, hay que luchar y pedir ayuda. Y se pararon al frente de las retroexcavadoras. Nos tocó hacer como una cadena humana y acostarnos en el piso para que las volquetas no pasaran. El mismo día nos rebelamos, paramos el relleno. A los 30 minutos apareció una patrulla de la policía, un teniente, que nos apoyó. Las aves con el pico picaron las llantas de las volquetas y les pidieron ayuda a don Juan y a toda la comunidad. Y levantamos un cerco. Y todos empezaron a luchar y pidieron sacar las volquetas y sembraron árboles. Desde ese día como que quedó casado ahí un compromiso. Por cosas de la vida yo fui al humedal La Conejera ese mismo domingo. Fuimos y en medio de una charla pues muy institucional salió Alexander a decir que algo pasaba en el humedal por parte de este conjunto residencial Reserva Fontanar. Y después de la charla nos conectamos muchas personas. Empezamos en el parque justo enfrente a reunirnos para tocar. Un día entre todos como la idea surgió, una idea radical y un poco loca. Y fuimos a hacer el campamento allá. Es más, nosotros nos metimos dentro del predio privado. Con siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Incluso venían aquí señores con sus hijos y una olleta aquí con agüepanela entrando al lote. Nos mostrando también las manos como de que veníamos en un gesto de paz, porque el celador de una vez cogió su arma. Yo le cogí la mano. Yo le dije, fresco, esto no es con usted, mi hermano. Si quiere vaya, llame ya a la policía, tranquilícese. Eso es una toma pacífica, no es con usted. Se vida con el sol y en la Pachamama florece. Esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Hicimos un fuego, ahí medio pusimos las carpas. Y había pues una amenaza inminente de que si no salíamos del predio, porque era privado, pues nos iban a sacar a la fuerza. Nos retiramos a una zona que sí estábamos completamente seguros que era totalmente público. Y ahí montamos el campamento. En nuestra lengua del Muiscucubún decimos el tonsa, para referirnos al ombligo. Y nosotros lo que tenemos es como un ombligo con el humedal, somos una conexión materna con él mismo. Entonces desde ahí todas nuestras actividades se juntan. En la noche nos reunimos en el apartamento y se conformó el comité ecológico formal. En ese comité acordamos reunirnos todos los lunes para planear cómo íbamos a montar la estrategia de defensa del humedal.
Para poder movilizar la gente nos valíamos los domingos del cura que venía a dar misa. Entonces le pasábamos el papelito para que invitara a la comunidad. El programa de sábado y domingo era ese, estar en el humedal, sembrando los árboles, viendo cómo los patos canadienses llegaban acá al humedal. Cuando iba a entrar un camión, bloqueábamos la avenida para que no entrara el camión. Entonces, ahí eran los choques con la policía, porque entonces venían 50, 100 policías. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, abuelitos viven en Resulta que dijeron que iban a talar los pinos, y claro, nube, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y todo está vivo en mí. Se abrazaron a los árboles y la policía era a quitarlos. Entonces medio abrieron una brechita y yo no sé cómo logré encaramarme en unos y trepar hasta arriba. Fue el único que logró pasar. Dijeron que no, que ya no iban a talar, que listo, que dejáramos así. Cuando por la tarde nos llegaron y los cuajaron todos de una. La razón fundamental por la que mandaron tumbar estos árboles es para ellos poder ingresar por este espacio que es público, la maquinaria pesada para continuar la obra, desobedeciendo el 4% que se declaró en la medida cautelar, porque como podemos observar aquí en el sector sur, ese 4% ya lo corrieron en la polisombra. O sea, en conclusión, se burlan de las comunidades, se burlan de las instituciones y se burlan de las mismas leyes que ellos hacen. La pregunta es, ciudadanía, ¿hasta dónde vamos a permitir nosotros que 2 o 3 personas manejen todo lo que nos corresponde a todos los colombianos? Se decía desde los mitos europeos que bañarse mucho, por ejemplo, traía enfermedades. Entonces nos damos cuenta que llega un mundo europeo donde el agua es un recurso, y cuando el agua es un recurso también es un recurso para la salida de la excrescencia del mundo. El gran resultado de la civilización europea era su agua sucia, su agua negra, que en el mundo muisca tenía otras formas de captación, de transformación, habían otras formas de tratar el agua para no acabar con ella, digamos, para no tratarla como un recurso, porque se sabía que era un sujeto. La comunidad se dividió en 2, en los que querían proteger el humedal y los que querían taparlo. Entonces decían, pero qué mierdas están protegiendo, todo ese basurero, todo ese... Porque ellos tenían un concepto que el agua sucia del humedal, como era contaminada por aguas hervidas, que después nos fuimos enterando que eran conexiones disque erradas de las urbanizaciones alrededor del humedal, contaminaban las aguas del humedal. Entonces, esa concepción de entender el territorio como sujeto, entender el agua como sujeto, a entenderla como recurso, es una principal división incluso de la cultura material y la cultura espiritual que hace que los humedales estén corriendo el peligro que corren. Porque lo que se instala en el mundo latinoamericano y en este caso en el mundo colombiano sobre la concepción del territorio es lo que viene de Europa. Empezó a como correr el rumor de que nosotros éramos una invasión. Pues era una herramienta para poner a la comunidad en contra. Es como empezarle a restarle al movimiento el interés real que tenía. Generar miedo por la seguridad. O sea,
Yo sé quiénes fuman ahí. Y no he visto el primero del campamento. No lo he visto. Nosotros no estamos en contra, o sea, nosotros vivimos acá, nosotros nacimos acá, nosotros tenemos un arraigo al territorio, para nosotros esto es importante. Y en ese momento nos dimos cuenta que necesitábamos generar pedagogías que nos permitieran entrar en diálogo con la comunidad. Este tipo de marcha hay que empezar a ejecutar todos estos días para tener apoyo de la comunidad de alrededor y que sepan que nosotros vamos a estar aquí resistiendo. Si el ESMAD llega y se lo sacan, nos cargan a la fuerza, al otro día hay que regresar 10 veces más las personas. Y si vuelven y nos sacan, hay que seguir convocando hasta que sea imposible al ESMAD mover la gente. ¡Fuera ya! ¡Fontanar! ¡Fuera ya del humedal! ¡Fuera ya! ¡Fontanar! ¡Fuera ya del humedal! ¡Fuera ya! Pues también se hicieron talleres alrededor de las políticas. Grupos de literatura. Intercambio de libros. Grupos de filosofía. Las caminatas que se hacían por medio del humedal. Todos los sábados curso de yoga, el cineclub. Fue una rodada desde la Virgilio Barco hasta el humedal Juan Amarillo. Y pues en un punto llegó algo muy, muy importante para nosotros. Una huerta inmensa. La huerta también le quitó mucho miedo a las personas de la comunidad. O sea, cuando ya nos vieron sembrando, nos vieron trabajando, muchas mamás que les gustaba, no sé, que tenían su cilantro en la cocina de la casa. ¡Ay, no, qué chévere, muchachos! Profesores de otros colegios. Y una mate tomate, vean, mírenla. Entonces, si la dejan abrigada con todo esto, no va a crecer nunca. No va a crecer nunca. ¡Abajo la violencia contra la naturaleza! Se logró conseguir alrededor de 3.000 o 4.000 árboles que recién creado el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, que fue el DAMA. En esos días empezamos a fijarnos que en la parte de la vía Corpas también había otro frente de relleno, que también les hicimos la visita, hicimos el amojonamiento y con una actividad conjunta con la Policía Ambiental les sembramos los primeros árboles en esa área. Entonces se empezó a limpiar, se empezó a arreglar, se empezó a organizar. Porque la misma comunidad ya tenían esto como un basurero. Se programó que nos prestaran una volqueta para sacar esa basura. Se hizo un pequeño inventario que lo hizo la Asociación de Neonatología de Bogotá. A nosotros nos apoyó mucho fue la prensa, porque ya la prensa comenzó a hacer mucho boom de que habían encontrado especies en el peligro de extinción. Hoy en día tenemos esta hermosura de árboles, tenemos más de 30, 40 especies de árboles. Los sauces que estaban prácticamente también ya muriendo, también se lograron multiplicar por estacas. La fundación se crea y bueno, y se empiezan a desarrollar proyectos. Donaron un carro, un bus viejito que todavía existe. Y en ese se hizo una aula. Empezaron a mirar toda la serie de aves que había, todos los animalitos que habían ahí. Germán Galindo pues era que montaba los proyectos. En una de las reuniones se pidió una información y él empezó a esconder información. Entonces yo tomé la decisión de renunciar como presidente fundador de la fundación. ¿Qué hicieron ellos? Volver a hacer otra fundación con el mismo nombre, pero con la familia. Y ellos empezaron a presentar proyectos a nivel internacional, los cuales se les aprobaron. Y ellos prácticamente descubrieron una mina de oro.
y la trabajaron. La memoria es la posibilidad de traer en el recuerdo y en el sentimiento eso que vivimos en algún momento y que pues ya no lo tenemos tan tangible y tan presente. Es darle cuerpo a algo etéreo. La memoria de las aves ya está muy claro, y eso es genético también, que estas zonas estaban inundadas. Entonces ella hace un desplazamiento y se puede acomodar en lo que en otro tiempo eran estas 50.000 hectáreas de humedal aquí en estas zonas. Se desorientan porque, digamos, las marqueterías de los edificios, las mismas, ¿cierto? Las vidrierías de los edificios, pues generan esa señal a la que ellas estaban acostumbradas, que es el espejo de agua. Participé en el proyecto sobre historias de lucha con los chicos, en ese entonces eran de cuarto, y con ellos pudimos conocer acerca del humedal y conocimos un poco de la historia que también tenía este humedal, y a partir de ello cada uno escribió su cuento y los más destacados fueron los que pues aparecieron aquí en este libro. El proyecto surge de una convocatoria de la alcaldía de Suba, y esta convocatoria animaba a pensar la localidad y los espacios que convergen en la localidad dentro de los escenarios educativos. El humedal, ¿por qué? Porque el humedal es muy importante por toda su connotación, por esos procesos de lucha y de resistencia que se dieron en un momento determinado. Entonces el humedal converge como ese espacio interesante para pensarlo en la escuela como un proceso pedagógico y que los niños desde ahí identifiquen no solamente la parte biológica que se da ahí, sino también la parte social. Es hacer como ese tipo de acercamientos frente al recorrido de la historia, cómo se recupera la historia y mostrar que la historia no es como esos procesos lejanos que se viven, sino la historia viene acompañada de personas. Entonces era darle una cara y un cuerpo a las narrativas y a la historia que estaban ahí frente al humedal. Estamos interesados en entablar una acción popular para proteger el terreno jurídicamente, por ley. De un momento a otro el personero llegó y ¡pum! Pasó él entró con la acción popular denunciando que habían invadido 230 metros el humedal. Tocó por obligación irnos en coadyuvanza con el personero en su época, que era Ricardo Cañón. Presentamos todas las pruebas, la mayoría de los magistrados, por ejemplo, nos llegó las pruebas del daño al jarillón. Se comprobó que no eran los 235 metros que habían invadido, sino se comprobó que eran 500 metros. Nos tocó hacer como unos 5 plantones en el tribunal y embolátenos con las decisiones, con la sentencia. Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Hoy, San Antonio ya se va. En esa sacada de la gente no respetaron ni ancianos, ni niños, nada. Por una manzana que se le ha perdido. El Jardín Botánico hizo presencia para ser como un mediador y que decía, bueno, acaben con todo, menos con la huerta. San Antonio ya se va. Yo no quiero una, yo quiero una manzana. Hoy, San Antonio ya se va. Hoy, San Antonio ya se va. Yo siento que hay una violencia, sí, bueno, física, pero además es física simbólica. Eso fue una imagen desastrosa de las personas llorando, sacando plantas. Entonces ese es donde uno dice, por Dios, si esto es en un momentico, que es un pedacito que uno está defendiendo, pero que es tiene tanto precio para la humanidad. Entonces se imagina en donde están peleando por verdad, los páramos, por ejemplo.
Resulta que ahora nos tratan como delincuentes porque estamos defendiendo otras vidas y viene la constructora, tiene todas las garantías. La constructora Praga tiene todas las garantías por parte de la alcaldía mayor, por parte de la alcaldía local, por parte de la Secretaría de Ambiente. A raíz de esa presión fallaron, pero se demoraron 5 años. 5 años para un fallo de esos tan importante como luego mantener este pulmón. Ya esos daños ya están hechos porque afectan precisamente al ecosistema. Además que se ha hecho una construcción subterránea que conecta todos los desechos, digámoslo así, lo que sale del acueducto hacia el río. El humedal La Conejera está amenazado, ¿sí? El humedal La Conejera está amenazado actualmente por esa misma institucionalidad, por los urbanistas, por una creencia de un avance de la ciudad. ¿Un avance hacia dónde? Un avance, la ciudad sigue avanzando, pero sigue avanzando y tumbando, avanzando y tumbando, avanzando y tumbando. Tuvo que pasar más o menos un año después del campamento para que se volviera a reanimar esa chispa comunitaria con la red de La Conejera, con unos actores nuevos, no necesariamente los mismos que habían acampado, personas que de pronto acompañaron el proceso de manera paralela. Cada persona con lo que sabe hacer y le gusta hacer propone una actividad. Tenemos el recorrido nocturno, tenemos talleres de manualidades, hicimos un recorrido por el Cerro de La Conejera también. Había una imagen muy bella que yo recuerdo, es la quinoa, es una planta bellísima, se ve bella. Y hace un año volví al humedal y el viento esparció semillas de esa quinoa y esa quinoa llegó a los jardines de los vecinos y esa quinoa también llegó al humedal y ahí esa semilla que voló con el viento está brotando en alguna parte. Y brota más rápido y más lejos de lo que uno cree. Yo creo que eso es lo que pasó con el proceso.